Bendiciones, mis hermanos. Hoy estamos nuevamente, esta semana ya estamos de regreso, gracias al Señor. La semana pasada se nos hizo un poco difícil poder grabar el mensaje, ¿verdad? Pero gracias a la misericordia de Dios pudimos hacerlo esta semana, y así que pues espero que usted siga disfrutando de las enseñanzas, de las sagradas escrituras, de cómo se desenvuelve toda esta palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que es el libro de la Biblia, cómo se conecta y cómo podemos ver, ¿verdad? Cómo es nuestro Dios misericordioso, cómo Él es clemente, cómo es lento para la ira, ¿verdad? La palabra dice que es tardo para la ira y que sus misericordias son infinitas. Y a través de esta enseñanza hemos podido ver, ¿verdad?, que hasta el día de hoy nuestro Dios ha sido misericordioso. Entonces, vamos rápidamente a la enseñanza, como siempre hacemos. Vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios que nos ilumine, que nos lleve por el camino, ¿verdad?, de su palabra, y que podamos ser siempre siervos fieles y obedientes a Él. Entonces, Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu infinita misericordia, por la abundancia de tu amor, por tus bondades, mi Dios, por tus bondades infinitas, Señor, hacia nuestras vidas, Señor. Tú que nos levantas, que nos restauras, que nos das nuevas fuerzas, Señor. A ti te damos loor, honra y alabanza, porque tú eres Dios soberano, excelso, santo, sublime. Y a ti, Señor, debemos toda honra, alabanza y adoración, Padre. Oramos, mi Señor, para que nuestros pensamientos se alineen, para que nuestro corazón se aquiete, Señor, para que haya paz en nuestra vida y para que podamos escudriñar tu palabra, Señor, en este momento, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sé que hay muchos, Señor, hermanos que están ahí, que han sacado de su tiempo para conocer más de ti, Señor, a través de tus escrituras, Señor. Y este tiempo es valioso, mi Señor. Este tiempo es un tiempo donde tenemos, ¿verdad?, la oportunidad de conectarnos con nuestro Dios. Y por eso te pido, mi Señor, que toda distracción, que todo lo que robe, quite, Señor, la atención en este momento, Señor, que hemos decidido a escudriñar la palabra, que tú, Señor, limpies el lugar donde están mis hermanos, Señor, y que puedan enfocarse, Señor, en lo que estamos hablando. Padre, te pido en el nombre de Jesús, tu misericordia, tu amor, tu paz, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, danos tu entendimiento y sabiduría. Derrama tu Espíritu, Señor, sobre nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos rápidamente a la enseñanza, ¿verdad? Como siempre hacemos. Vamos a estar viendo hoy la redención de la gran ciudad, ¿verdad? Hemos estado hablando por varios días, por varias enseñanzas o semanas, como usted lo quiera ver, acerca de cómo ha habido una rebeldía, ¿verdad?, por parte del pueblo de Dios, desde que Dios los sacó de la tierra de Egipto hasta el día de hoy prácticamente, amados hermanos. Podemos ver que hay pues una rebeldía, ¿verdad? Así es como lo expresa la palabra de Dios. Y en esa rebeldía pues obviamente está lo que significa que el pueblo no quiere obedecer, que Dios amonesta, ¿verdad? Y cuando hablo de esto, estoy hablando en general, todo aquel que conoce al Dios de los cielos, todo aquel que dice ser cristiano, todo aquel que dice ser siervo de Dios, ¿verdad? Esto se sujeta a esto que estoy hablando hoy, a esto que estamos viendo en la palabra, ¿verdad? Que no es nada más y nada menos que el obedecer al Dios Todopoderoso. Las Escrituras nos enseñan desde el principio, ¿verdad?, que el pueblo no fue obediente, y eso lo podemos ver, ¿verdad?, como una palabra también para nosotros, en el sentido de que nosotros no debemos ser como ellos, ¿verdad? En el ejemplo de que debemos ser obedientes, ¿verdad? Y así lo dice el libro de Hebreos, que ya lo hemos leído en el capítulo 3, donde dice que si hoy escucha la voz de Dios, no endurezca tu corazón como lo hicieron nuestros padres o aquellos antepasados que endurecieron su corazón y no quisieron escuchar
la voz de nuestro Dios. A eso me refiero, ¿verdad? Que estamos estudiando todo esto, pero también lo estamos haciendo con el sentido de que nosotros tenemos que también ser siervos fieles a nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos dijo bien claro: si me aman, obedezcan mis mandatos y estatutos, obedezcan a la palabra que yo dejé, ¿verdad? Y eso lo vimos ahí en Juan los capítulos 12, 14, que los hemos estudiado ya varias veces. Entonces, estamos viendo ahora que hay una redención de la gran ciudad, ¿verdad? Hay una oportunidad más, hay una misericordia más, pero esa misericordia extendida, ¿verdad? Se lo voy a decir desde ahora, tiene que ver con la obediencia, amados hermanos. Entonces, como siempre les digo, vamos a avanzar hacia la luz, el conocimiento de la luz, ¿verdad? Avancemos hacia la luz del conocimiento, sumerjámonos en el conocimiento de la palabra de Dios para mayor sabiduría, pues la sabiduría es poner en práctica el conocimiento de Dios. Ese conocimiento que vamos a estar adquiriendo, ¿verdad? Y lo ponemos en práctica, eso nos hace sabio, y obviamente es el conocimiento de la palabra de Dios mediante la obediencia a Él, ¿no? Entonces vemos aquí que tenemos el resumen de la semana pasada. Muchos no vieron esta enseñanza, ¿verdad? Por lo general tenemos un promedio, ¿verdad? Siempre fieles ahí fijos de unos 30, 36 personas que ven constantemente, domingo tras domingo o semana tras semana, este mensaje, pero por alguna razón, y yo entiendo, ¿verdad? Que hay vacaciones, hay tiempo libre para participar con la familia, pero te pido, te ruego por favor, que si no has visto este mensaje, Jesús y la gran ciudad, que detengas este momento ahora y veas este mensaje de Jesús y la gran ciudad, porque es necesario, mis hermanos. Porque aquí vamos a ver la culminación, que Jesús mismo tiene algo que decir a la gran ciudad, ¿verdad? Con eso se lo digo todo. Pero voy a hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada, pero realmente este resumen no va a completar todo lo que vimos la semana anterior. Así que te sugiero, ¿verdad? Te lo pido de favor que vayas y veas el otro mensaje antes de ver este para que puedas entender mejor. Entonces, resumimos esto de Jesús y la gran ciudad, ¿verdad? Y vamos a empezar rápidamente en Isaías capítulo 1. ¿Qué dice Isaías capítulo 1 acerca de Jerusalén? Dice lo siguiente: juicio y redención de Jerusalén. Como podemos ver, hay una redención, ¿verdad? Pero ¿de qué se trata esa redención? ¿Realmente Dios va a redimir a esta ciudad que está allá en el oriente? ¿O va a ser algo diferente a lo que nosotros tenemos esperando, ¿verdad? Lo que estamos esperando, o a lo que tenemos, ¿verdad? Ya prefijado, predeterminado, o que nos han contado de que Dios va a restaurar a esta ciudad. ¿Qué es lo que la Biblia dice en realidad acerca de esto? Vamos a Isaías capítulo 1 y dice lo siguiente, dice versículo 21, para ser más preciso: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Ahí podemos ver rápidamente que el profeta Isaías le está diciendo a Jerusalén que se ha convertido en una ramera. Y dice, oh ciudad fiel, ¿verdad? Porque cuando David levantó esta ciudad para la gloria de Dios, y Dios puso su corazón en esta ciudad porque David fue un hombre recto. El rey que gobernó esta ciudad de Jerusalén, que restauró David, ¿verdad? Dios la vio con grandes ojos de amor, porque por fin había un hombre que se había levantado dentro de todos estos rebeldes y que era fiel al Dios de los cielos. Y Dios le dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidios. Fíjense claramente que el profeta está señalando a esta ciudad como ¿qué? Como una ciudad que se convirtió en una ramera y que se ha convertido en una ciudad que es homicida, ¿no?
Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, predicadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llegan a ellos las causas de las viudas. Entonces, vemos que es una ciudad donde sus reyes, donde sus príncipes, donde están los gobernantes son personas corruptas que hacen lo malo y que no tienen nada de relación con nuestro Dios en el sentido de obedecerlo. Luego podemos ver en Isaías capítulo 28, ¿verdad? Que dice lo siguiente: amonestación a Jerusalén. Ahora el profeta nuevamente le llama la atención a la ciudad y le dice: por tanto, varones burladores que gobiernan a este pueblo. Fíjense bien a quién se está refiriendo el profeta. Se está refiriendo a esos gobernantes de Jerusalén, los que gobiernan al pueblo. Y dice: varones burladores que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén. ¿Verdad? Estos gobernantes son gobernantes de Jerusalén y gobiernan a este pueblo. ¿Y qué sucede con esto? Dice: oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. ¿Verdad? ¿Y con quién es el pacto que ellos van a hacer? Con el anticristo. Porque cuando venga el anticristo en escena, en este mundo, en esta tierra ahora, en lo que estamos viviendo en los próximos días, quien va a aceptar, quien le va a dar la autoridad de reinar sobre la tierra por 48 meses, es el pueblo escogido de Dios, ¿no? Son los judíos, son ellos los que van a decir, a determinar, este es el Mesías, y lo van a poner en el templo que van a construir próximamente, ¿no? Entonces este anticristo, ¿verdad? Dice la palabra que ellos han hecho un pacto, que ellos tienen un pacto con la muerte, y obviamente el anticristo, el hijo de perdición, es Satanás mismo, que es la muerte misma, ¿verdad? Y ellos tienen un pacto con él. Y dice: así hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. En otras palabras, ellos saben que van a venir días difíciles, días malos, pero dice que como ellos tienen un pacto con la muerte, hasta ese nivel, amados hermanos, eso es hechicería. Dice que no llegará a ellos el azote, el turbión, nada de lo que Dios va a hacer va a llegar a ellos, porque ellos tienen un pacto con la muerte, dice. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos, dice. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión que por fundamento una piedra, y piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y que en el que él creyere no se apresure. Amados hermanos, entonces estamos viendo la profecía donde Dios mismo va a traer al Mesías, a Jesucristo. Ellos tienen un líder, ellos tienen una fe, una creencia en este hombre, ¿verdad? Este hombre de muerte, que ellos van a hacer ese pacto, pero Dios dijo: yo voy a traer a la piedra, al fundamento, a la piedra aprobada por mí, dice Dios, ¿verdad? Sabemos que cuando Jesucristo vino a la tierra, y Jesucristo mismo se proclamó la tierra, la roca inconmovible, ¿verdad? Dice la profecía, dice las escrituras, que ellos desecharon la piedra aprobada. En otras palabras, ellos no aceptaron a Cristo, no aceptaron al que venía a salvar al mundo, ¿verdad? No aceptaron al que venía a poner las cosas en orden, porque tropezaban con ella. Sin embargo, amados hermanos, Dios nos ha permitido, ¿verdad?, tener esa fe, y nos ayuda, ¿verdad?, a creer en este fundamento firme, inconmovible,
que es la roca inconmovible Cristo Jesús, ¿verdad? Y para nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, no nos puede engañar nadie. Ningún hombre que venga en el nombre de Dios a decir yo soy Dios y trate de pararse allí en el templo en Jerusalén a decir que Él es el Dios enviado. Nosotros no vamos a caer en esa mentira. Pero muchos, amados hermanos, van a titubear y lamentablemente muchos creyentes, por no tener la información de la palabra, del Apocalipsis, de lo que ha de venir, es muy probable que muchos caerán en la gran mentira. Porque esta gente se va a encargar de manipular las cosas a tal nivel de que parezca algo, ¿verdad? Factible, creíble, algo seguro de que sí, este es el Mesías, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces estos hombres, ¿verdad? Son varones burladores, gobernantes del pueblo y que tienen pactos hechos con la muerte, pero que Dios mismo dice ha puesto en Sión por fundamento una piedra y no tiene nada que ver con esta gente gobernante. Sabemos que esa piedra es Cristo Jesús. Y luego dice, cuando Cristo venga nuevamente, ¿verdad? Pues ya Cristo vino y ya Cristo lo hizo, ya Cristo puso las cosas en su lugar. Y todo aquel que en él creyere, ¿verdad? No se perderá y tendrá vida eterna. Pero hay que vivir en obediencia, hay que creerle a Él. No podemos tener, ¿verdad?, una vida mediocre en el sentido de que vivamos en dos aguas, ¿no? Tenemos que ser firmes, fieles, apartados del pecado, viviendo en santidad para permanecer firmes. Y dice que cuando Cristo venga, esa roca inconmovible, dice que ajustará el juicio a cordel y a nivel la justicia, ¿verdad? Cuando Cristo vino aquí, vino a poner en orden todas las cosas. Si nosotros leemos el capítulo, o mejor dicho, el libro de Mateo, el libro de Juan, el libro de Lucas, ¿verdad? Marcos, nosotros vamos a poder ver que Jesucristo vino a enfrentar a estos fariseos, a estos escribas, a estos gobernantes, ¿verdad? Como lo vimos ahí en Isaías. Y podemos ver que Jesucristo los enfrentó y les dijo, ustedes llevan el pueblo por mal camino, por el camino de la perdición, pero yo vengo a traer la luz, yo vengo a traer la justicia, yo vengo a traer el juicio correcto, ¿verdad? Este es nuestro Señor Jesucristo y dice que Él ajustará el juicio a cordel y a nivel la justicia y granizo barrerá el refugio ¿de qué? De la mentira de ellos. La mentira no va a prevalecer, amados hermanos. Entonces dice, y aguas arrollarán el escondrijo, ¿verdad? Lo que ellos están estableciendo. Lo que ellos dicen que el azote, ¿verdad?, no vendrá sobre ellos porque ellos tienen un pacto con la muerte. Dios dice, la piedra inconmovible, la piedra que ustedes desecharon, la piedra angular, esa piedra que ustedes desecharon va a ser la que va a destruir ese pacto que ustedes tienen. Y cuando hablamos del ajuste, el juicio, el cordel y a nivel la justicia, amados hermanos, estamos hablando, ¿verdad?, de la ley de Dios, de la verdadera ley de Dios, que es la ley de amor, de paz, de justicia, ¿verdad?, de equidad. En Él no hay excepción de persona, ¿verdad? Él es franco, Él es fiel, Él es justo. Él no es persuadido por nadie, simplemente hace la voluntad del Padre y juzga conforme a la palabra escrita. Y si la palabra dice tal cosa, así Él lo va a hacer. No es como la justicia que nosotros conocemos hoy en día, ¿verdad? Como está ahí la balanza. Sabemos que la justicia, se habla de que la balanza siempre es inclinada a un poquito hacia un lado y que la justicia es ciega, ¿verdad? No sé si usted ha visto a la mujer que simboliza la justicia, que tiene una venda sobre sus ojos y que aguanta esta misma balanza y que esa balanza está declinada un poco, ¿verdad? Porque la justicia para el hombre no es perfecta, pero cuando hablamos de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, es la justicia verdadera. Entonces, si miramos Apocalipsis capítulo 11, vamos a ver que Dios mismo va a juzgar a esta ciudad.
Porque dice que entonces se me dio una caña de medir, o una caña parecida a una vara de medir, y que dice ahí, y ajustaré el juicio con cordel y nivel la justicia, amados hermanos. Entonces estamos viendo que los dos testigos que Dios va a enviar vienen a anunciar la justicia y el juicio de Dios que Jesucristo va a traer mediante ¿qué? Mediante la autoridad y el poder que recibió, y va a poner todo en orden, que Él va a hacer el juicio, ¿verdad?, justo para todos aquellos pecadores y para todos aquellos que viven en santidad, haciendo la justicia de Dios, ¿verdad? Y dice que parecía una caña de medir, y se me dio, levanté y medí el templo de Dios y el altar y cuanto los que adoraban, y conté los que adoraban en él. Pero no midas el patio que está fuera del templo, le dice Dios. Déjalo sin medir, porque ha sido entregado a los que no creen o a los no creyentes. Y ellos van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses, amados hermanos. Dios le va a dar la autoridad y el poder a aquellos que no creen en Dios a destruir la ciudad, ¿no? Eso es lo que dice ahí. Ellos van a destruir la ciudad porque Dios lo permitió. Acuérdense en que Jesucristo viene a hacer justicia como juicio a cordel y a nivel la justicia, y va a traer granizo, va a traer corrientes de agua, va a traer fuego. Todo eso que usted ve en el Apocalipsis es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. No es nada para temer, amados hermanos, porque nosotros estamos en el lado donde vivimos en la verdad, vivimos bajo la justicia de Dios. Y dice en el versículo 3 que yo enviaré a 2 testigos míos vestidos de silicio a que profeticen ¿cuánto? Durante 1270 días, que es equivalente a 42 meses, amados hermanos. Y luego sigue diciendo más adelante en el capítulo 7 que estos 2 testigos, cuando terminen de dar su testimonio, la bestia, ¿verdad? La bestia que es el anticristo, la bestia que el pueblo va a elegir como Cristo, o mejor dicho, como el Mesías, o mejor dicho, como ¿quién? Como el anticristo. Esa bestia que sube del abismo luchará contra ellos y los vencerá y les dará muerte. ¿Por qué dice que les va a dar muerte? Porque eso es lo que ellos saben hacer. Jerusalén, ciudad derramadora de sangre, ¿no? Acabamos de leer que también Isaías dice que hay sangre en ti. Son ¿qué? Asesinos. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad? Pues acabamos de leer que es Jerusalén, ¿no? La que en sentido espiritual se llama Sodoma, y también Egipto, donde el Señor de ellos fue crucificado. ¿Donde el Señor de quién? De los 2 testigos. El Señor de ellos fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? Fue crucificado en Jerusalén. Lo vamos a ver más adelante cuando Jesús habla acerca de su muerte, ¿no? Entonces, amados hermanos, estamos viendo que esta ciudad derramadora de sangre, eso es lo único que saben hacer. Aprueban siempre la matanza de aquellos que se levantan a dar la verdad de Dios. Siempre ha sido lo mismo, no cambia y no va a cambiar, porque aquí tenemos Apocalipsis hablando acerca de la conducta de este pueblo, o mejor dicho, de estos gobernantes, ¿no? En Isaías 28 entonces dice que ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, que ya acabamos de ver cómo Dios lo va a hacer. En Apocalipsis capítulo 11 nos muestra que Jesucristo mismo da una caña de medir para comenzar la justicia a nivel y a cordel, ¿no? Y hará anular vuestro pacto, dice. Jesucristo va a venir y va a pelear con ese anticristo y va a anular ese pacto que ellos tienen, ese convenio con el Seol. No será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteado, dice. Luego que comiencen a pasar, él
os arrebatará, amados hermanos. Y cuando dice Él nos arrebatará, aquí no está hablando de que Él los va a sacar y los va a rescatar. La palabra arrebatar tiene otro significado. Porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Escuchen bien. Será ciertamente de espanto entender lo oído. Lo que Dios va a hacer, va a espantar, va a hacer que los cielos y la tierra se estremezcan, dice la palabra, ¿no? Eso lo hemos estudiado ya en los primeros capítulos de Apocalipsis. A partir del capítulo 6 de Apocalipsis podemos ver que los cielos y la tierra se estremecen a tal nivel que todos se espantan. Ahora, ¿qué significa la palabra arrebatar? Que no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia o con estas cosas, ¿verdad?, que se creen. Tiene que ver la palabra arrebatar con esto: quitar o tomar algo con violencia. Dios va a quitar con violencia lo que le pertenece a este grupo, ¿verdad?, de gobernantes. Conmover poderosamente, excitando alguna pasión o afecto. Conmover poderosamente todos esos sentimientos, emociones que esta gente tiene, pensando que ellos van a reinar con la mentira y con la falsedad, como Isaías nos habló anteriormente. Eso es arrebatar. Te voy a conmover de lo que tú estás pensando. Enfurecerse significa arrebatar. Cocer, cocinar o asarse mal y precipitadamente un alimento por exceso de fuego. ¿Y qué es lo que va a hacer nuestro Dios, verdad? Cuando Él venga a derramar su ira, dice la palabra que Él va a derramar su ira con fuego, amados hermanos. Va a quemar todo con fuego. Esa es la promesa de nuestro Dios para aquellos que hacen el mal. Entonces, arrebatar en ningún momento vemos que es una palabra pacífica, una palabra que tenga un sentido de amabilidad, de compasión. No vemos que arrebatar es una palabra que tiene ¿qué? Una connotación de fuerza y de enojo, la cual nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, va a tener aquí cuando dice: luego que comience a pasar Él los arrebatará por la mañana, en la mañana pasará, y del día y de la noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído, porque el pacto que tienen con la muerte, el pacto que ellos hicieron pensando que no les va a tocar el turbión, no les va a tocar la ira de nuestro Dios, amados hermanos, se van a dar cuenta que cometieron un gran error. Isaías capítulo 1, volvemos nuevamente a Isaías capítulo 1, donde dice en el versículo 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron ¿a quién? A ira el Santo de Israel. Entonces, ¿quién es el Santo de Israel? Sabemos que Cristo Jesús, la palabra lo describe a Él como el Santo de Israel, ¿verdad? Jehová Dios envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, al Santo de Israel, para que Él, ¿verdad?, hiciera juicio y justicia, amados hermanos. Entonces este pueblo provocó a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Dicen. ¿Por qué? ¿Por qué mataron al Hijo de Dios? ¿Por qué siguen tropezando y tropezando con la misma piedra, con el mismo camino? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino que herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado que un resto pequeño como Sodoma fueran y semejante a
Gomorra. Eso es lo que dice Dios, ¿verdad? Y cuando miramos Apocalipsis capítulo 11, ¿verdad? Que acabamos de ver, que esta gran ciudad dice que en el sentido espiritual es llamada como Sodoma y como Egipto, ¿verdad? Lo vimos ahí, la ciudad donde fue crucificada Jesús. Vemos que si Dios nos hubiera guardado un remanente pequeño, ¿y cuál es ese remanente, amados hermanos? Los profetas y sus siervos. Ese es el remanente pequeño que quedó, aquellos hombres que le decían al pueblo la verdad y este pueblo no quería escuchar. Pero ese remanente pequeño sirvió para que la justicia, la verdad, la equidad se mantuviera y naciera el Rey de Justicia que se llama Cristo Jesús. La piedra inconmovible, la piedra angular, ¿verdad? Y por la misericordia de Dios que Él mantuvo un remanente fiel. Amados hermanos, hoy nosotros gozamos de gran bendición porque tuvimos el privilegio de conocer al Hijo de Dios, al Dios viviente. ¿Y cómo tú dices que tuvimos la oportunidad de conocerlo, amados hermanos? Porque Él se ha revelado a nosotros. Él vino, se mantuvo una simiente perfecta, guardada, para que pudiera venir Silo. ¿Se acuerdan de Silo? El que le iba a poner fin a la maldad de Judá. Luego dice en el capítulo 10, versículo 10, príncipes de Sodoma. Ahora Dios le está hablando, ¿verdad? A través del profeta. Y los está llamando, ¿qué? Príncipes de Sodoma, amados hermanos. Lo voy a poner nuevamente aquí. Cuando terminen de dar su testimonio los dos profetas, los dos testigos, la bestia que sube del abismo luchará contra ellos y los vencerá y les dará muerte. Sus cadáveres quedarán tendidos en la calle de la gran ciudad, la que en sentido espiritual se llama ¿qué? Sodoma y también Egipto, donde el Señor de ellos fue crucificado y sabemos que es Jerusalén, amados hermanos. Entonces Dios le dice, escuchen príncipes de Sodoma, ¿verdad? Esta es la profecía de aquel tiempo y es la profecía que se va a estar cumpliendo próximamente. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Dios, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos, de los carneros y de los cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, porque ya Cristo cumplió con el sacrificio perfecto, amados hermanos. Ya a Dios le abomina todo esto y este pueblo sigue y sigue en la misma conducta. Y si miramos, amados hermanos, en el versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ya no quiero más, le dice Dios a este pueblo. Pero sin embargo, amados hermanos, si miramos las noticias, ¿verdad? Si miramos lo que ellos hacen, no, mira, ahí... Si lo podemos ver aquí, lo voy a cliquear aquí si puedo. Dice que abril 8 del 2022. Abril 8 del 2022 dice que la derecha israelí está llamando a asaltar al Kazaj en Pascua para ofrecer sacrificios de animales. Aún ellos quieren seguir haciendo lo que Dios dice, ya yo estoy hastiado. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el sacrificio perfecto, amados hermanos. Hay que entender, ¿verdad? Que Jesucristo vino a hacer el sacrificio perfecto y por tal razón, amados hermanos, usted y yo ahora somos limpiados de todo pecado, de toda maldad, porque vino uno justo.
La sangre de los machos cabríos, de los bueyes, de todos estos animales ya no tiene nada. No tiene nada que ver con la santidad, con la purificación. Solamente por la fe en Cristo Jesús es la única forma que usted y yo somos limpios de pecado. En esto que estamos leyendo aquí les quiero decir que no hay trato especial. ¿Cuál es ese trato especial, amados hermanos? Que el pueblo puede ir y hacer todos estos sacrificios como ellos piensan, pero Dios dice, ya yo estoy hastiado de eso, ya yo no quiero más nada de eso, ya se acabó. El sacrificio perfecto fue el de mi Hijo. Isaías 29 sigue diciendo, ceguera e hipocresía de Israel. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, ¿verdad? Pueden hablar todo lo que quieran de Hashem, de Yahweh, de como ellos lo quieran llamar, Jehová. Se acercan de labios nada más. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. En otras palabras, no conocen al Dios de los cielos. Por eso, amados hermanos, usted y yo tenemos que tener cuidado de que nuestra vida simplemente sea algo enseñado por un hombre y no sea una relación genuina con tu Salvador. Pues somos llamados, amados hermanos, a tener una relación con nuestro Dios, no a escuchar lo que nos enseñan, sino a pasar tiempo en oración, en búsqueda de la palabra, en ayuno, en todo tipo de forma, ¿verdad?, de reverencia para tener una relación con nuestro Dios, ¿verdad? Y cuando digo en todo tipo de forma me refiero a lo que está establecido en la Biblia, amados hermanos, que es el ayuno, la oración de madrugada, la oración de la tarde, ¿verdad? Las alabanzas a nuestro Dios personales, ¿verdad? Esos son los tipos de cosas que Dios establece en su palabra, que le busquemos en espíritu y en verdad. Y que no sea un mandamiento del hombre el cual usted te enseñaron pues no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Ten una revelación genuina a través de la palabra, del estudio, del conocimiento de Dios. Y que en nuestra boca no sea más que un murmullo a nuestro Dios, sino que sea algo real, genuino, de corazón. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos, amados hermanos. Con esto se lo voy a explicar bien sencillo. Si hay un hombre, un judío, un israelita, un hombre que dice ser siervo de Dios y que sea, no importa quién sea, si ese hombre no procesa la fe en Cristo Jesús, no hay nada de qué aprender de esta persona. Usted no va a aprender nada bueno de esta persona si esta persona no profesa la fe de Jesucristo. Porque simplemente es un mandamiento de hombre enseñado, simplemente es una palabrería de boca, simplemente, amados hermanos, no hay una relación genuina con el Dios Todopoderoso, porque la palabra dice que el único camino al Padre, de la única forma que el Padre escucha a sus hijos, es a través de Jesucristo. Jeremías 9 dice, reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas,
a una guarida de chacales, dejaré en ruinas la ciudad de Judá y no quedará en ella un solo habitante. Ezequiel 22 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre? Y le mostrarás todas sus abominaciones. Y dirás, pues así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma, para contaminarse. Vino a mi palabra de Dios diciendo, tú hijo de hombre, no juzgarás a la ciudad derramadora de sangre. Amados hermanos, cuando dice tú hijo de hombre, ¿quién es el que tiene el título de hijo de hombre? ¿Quién se le dice hijo de hombre? Perdóname un momento, creo que se me salió el slide, pero quien tiene el título de hijo de hombre se llama Cristo Jesús, ¿verdad? Creo que donde Jesús habla acerca de que Él es el hijo de hombre, lo iba a poner, pero se me saltó, no sé dónde lo puse ahorita lo vamos a ver. Pero quien tiene el título de hijo de hombre, quien tiene el poder de juzgar, quien tiene la autoridad dada por el Padre para juzgar, se llama Cristo Jesús, amados hermanos. Y Él lo va a hacer. No juzgarás tú la ciudad derramadora de sangre. Claro que Él lo va a hacer, amados hermanos. Y la palabra aquí nos enseña que Jerusalén es una ciudad derramadora de sangre en medio de sí. ¿Verdad? ¿Y quién tiene el poder para juzgar estas naciones? O esta nación, o esta ciudad, se llama Cristo Jesús. Entonces, como estamos resumiendo, ¿verdad? Jesús y la gran ciudad, vamos a ver entonces algunos capítulos acerca de Jesús y la gran ciudad, ¿no? Para empezar, vamos a ver que esta es una ciudad que derramadora de sangre, ¿no? Y que por ende entonces comienza la historia de Jesús de esta manera, Mateo 2, ¿verdad? Dice Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, ¿verdad? Por los sabios, se enojó mucho y mandó ¿a qué? A matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos los alrededores. Que si usted vio la semana pasada, ¿verdad? La enseñanza, podemos ver en un mapa que a camino de a pies, solamente había 1 hora de camino de a pie desde Belén hasta Jerusalén. Entonces estamos hablando, amados hermanos, que todos los alrededores, ¿verdad? Jerusalén, donde vive el rey Herodes, ejecutó una orden donde envió a matar, como de costumbre, amados hermanos, ciudad derramadora de sangre, envió a matar, ¿por qué? Porque acababa de nacer el hombre o el hijo de la profecía que iba a gobernar, que iba a ser rey. Y eso no le gustó al rey que estaba en esos momentos, ¿verdad? Porque iba a perder su trono. Entonces vemos que la historia comienza con una gran matanza de niños menores de 2 años. Imagínense, amados hermanos. Y dice que entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, ¿verdad? Que había gran lamento en la ciudad. Así comienza, ¿verdad? La historia de nuestro Señor Jesucristo con una gran matanza de niños. Lo que esta ciudad y sus gobernantes acostumbraban a hacer. No había piedad, no había compasión, amados hermanos. Luego vemos a Jesús en Mateo 16 que dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ¿qué? Ir a Jerusalén, amados hermanos. Ahí estaba el enfoque, ahí estaba el centro de toda esta ciudad derramadora de sangre, que dice que el Salvador del mundo, el inocente,
tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Porque él iba a vencer la muerte. No había pecado, no había mancha en él, como para que la muerte pudiera contenerlo, ¿verdad? Bendito nuestro Señor Jesucristo. Pero amados hermanos, entonces podemos ver Jesús y la gran ciudad, ¿verdad? Dice que era necesario ir a Jerusalén y estar con sus gobernantes, con los líderes, ¿verdad? Con aquellos que tenían en la mente o que tienen en la mente todavía de que van a reinar sobre el mundo entero. Por eso Herodes mandó a matar a todos los niños en busca de Jesús, pues él no podía permitir que la profecía se cumpliera porque iba a perder el poder, el reino y la autoridad, ¿no? Luego vemos en el versículo 20, nuevamente Jesús anuncia su muerte, amados hermanos. Subiendo Jesús a Jerusalén, ya llega Jesús a Jerusalén, dice, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo de Hombre, aquí lo podemos ver, que el título de Hijo de Hombre, ¿verdad? Este Jesús le pertenece a Jesús y por eso vemos en Isaías que dice, Ezequiel, ¿no juzgarás tú esto, hijo de hombre? ¿No juzgarás a esta ciudad derramadora de sangre? Amados hermanos, entonces estamos viendo a Jesús que llega con toda la autoridad que el Padre le da a enfrentarse a estos líderes, a estos gobernantes y a ponerlos en su sitio, ¿verdad? Pero sin embargo, todavía Jesús no ha recibido el poder y autoridad como la va a recibir en la segunda venida, amados hermanos. Porque hay un plan de Dios, hay una misericordia y esa misericordia se extendió hasta el día de hoy hacia ti, hacia mí, ¿verdad? Y dice que los principales sacerdotes, los escribas y los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, a los no judíos, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Como si fuera poco, ¿verdad? Ellos hacen toda la trampa, ellos hacen todo, pero no meten las manos. Siempre utilizan a los ingenuos, a los que no tienen conocimiento, para que ellos hagan siempre el trabajo difícil, ¿verdad? En este caso dice a los gentiles, a los no judíos. Eso significa la palabra gentiles. Para que ellos hagan el escarnio con el Señor Jesús, ¿verdad? Luego vemos en el versículo 21, donde Jesús llega por fin a la ciudad amada, ¿verdad? A la Jerusalén. Y dice que Jesús hace una entrada triunfal. En el versículo 29, ¿verdad? Del capítulo 21, dice, y la gente que había delante y la que había detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amados hermanos, yo quiero que ustedes vean aquí detenidamente la palabra Hosana, ¿no? El pueblo lo recibe con gran alegría porque sucedía algo políticamente hablando en ese entonces. El pueblo era oprimido, el pueblo era sometido, pero no era sometido por Roma, amados hermanos. Era sometido por su propia gente, por sus propios líderes, por sus propios gobernantes. Y dice la palabra Hosana es una palabra de origen hebreo que significa salve. Ok, Hosana al Hijo de David. El pueblo sabía que él era el Hijo de David. Y cuando el pueblo decía al Hijo de David, ¿qué significa? Que ellos sabían que este era el prometido, que este era el que Dios había prometido a David, que de la descendencia de David iba a salir uno, ¿verdad? Y el pueblo sabía que era Jesús.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Conocía el pueblo que este era el enviado, el Mesías prometido. Pero sin embargo, la opresión de sus líderes, de sus gobernantes, de sus príncipes, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, amados hermanos, el yugo y la atadura que este pueblo tenía, amados hermanos, era increíble, era un poder político temible. Sin embargo, sigue diciendo que Hosana también puede ser empleado como una salutación, como una expresión de aclamación o admiración o como petición de piedad. Es un término usado por igual a la liturgia cristiana y judía. En otras palabras, amados hermanos, yo me inclino más por esto, como una petición de piedad. El pueblo alababa al hijo de David, a Jesús, el rey prometido. El pueblo alababa, bendecía al que venía en el nombre del Señor. Alababan al Dios de los cielos que decía salve en las alturas, que salve el que habita en las alturas. Versículo 10, cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, amados hermanos. Entonces, cuando miramos desde el principio hasta ahora, amados hermanos, sabemos que había un remanente que Dios reservó. Y que ese remanente ha permanecido, amados hermanos. Hay un remanente, claro está, y ese remanente también se ha esparcido por el mundo y somos los que vivimos conforme a la voluntad de Dios en obediencia y mandamientos de Él, ¿verdad? Pero sin embargo, este pueblo que clamaba salvación, en Isaías 28, cuando vemos quiénes son los opresores, dice, por tanto, varones burladores que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová, por cuanto habéis hecho pacto, por cuanto habéis dicho, tenemos pacto con la muerte, ahí lo podemos ver, ¿verdad? E hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, en la falsedad nos escondemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresura, amados hermanos. Es muy fácil de entender. Entonces ahora cuando usted ve esas películas, ¿verdad? De Jesús, esas películas de Jesús entrando con su pollino por el pueblo, amados hermanos, ahora usted entiende mejor el concepto, ¿verdad? El pueblo era gobernado por gobernantes malos, perversos, y Jesús vino enviado por el Padre como la piedra angular, la piedra probada, y todo aquel que en Él creyere, dice, no se apresure, tranquilo, crea en Él y quédese quieto, porque viene un día donde Él va a reinar con todo poder, con toda autoridad, amados hermanos. Seguimos viendo entonces cómo Jesús, ¿verdad? Estamos resumiendo, no me voy a detener mucho a explicar más, pero estamos resumiendo que Jesús nuevamente, ¿verdad? Ya que hizo esa entrada triunfal, llega a Jerusalén, como Jesús siempre hacía, no tiene pelos en la lengua, como decimos ahora en este tiempo, no se le quedaba callado a la maldad, a la injusticia, ¿verdad? Vino a traer libertad al cautivo. Vino a traer sanación, vino a traer, ¿verdad?, la buena nueva de salvación. Y Jesús se confronta con los escribas y los fariseos luego, ¿verdad? Y viene a defender al pueblo. Y voy a hacer un paréntesis aquí, amados hermanos. ¿Quién ustedes creen que fueron los evangelistas más grandes después de los apóstoles?
donde el evangelio se esparció por todos lados. ¿Quién ustedes creen que fueron? Toda esta gente, amado hermano, que reconocieron al Hijo de David, a la promesa, al Jesús, y prefirieron dar sus vidas antes de volver atrás, amados hermanos. Junto con todos los apóstoles, este pueblo que gritaba a grandes voces no es el pueblo que crucificó a Jesús. Quien crucificó a Jesús fueron los reyes, los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Pero este pueblo conoció y todas las buenas nuevas de que Jesucristo resucitó. Este pueblo que gritaba Hosana, salve, reconoció y se mantuvo ¿qué? Sin apresurarse, tranquilo, esperando en la promesa bendita de nuestro Señor. Pero Jesús se encuentra aquí ahora con los escribas y los fariseos en el versículo 13 del capítulo 23, donde dice Jesús acusa a fariseos y a escribas y dice, mas ay de vosotros escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas, porque cerráis, dice, el reino de los cielos delante de los hombres. No le permites a esta gente que está gritando, que está a grito tendido diciendo y proclamándome como rey. Ellos me ven, pero ustedes no, ¿verdad? Y este pueblo que grita Hosana en las alturas, Hosana salve. Este pueblo, ustedes le cierran el reino de los cielos delante de los hombres, dice, es cerrado el reino de los cielos por causa de la hipocresía de estos hombres. Pues ni entran ellos ni dejan entrar a los que están tratando de entrar. Versículo 14. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Amados hermanos, es exactamente lo que leímos anteriormente, donde dice que de labios profesan a Dios, pero su corazón está muy lejos de Él. Donde el temor a Dios es más que un mandamiento enseñado por hombre, amados hermanos. Aquí lo podemos ver. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. En el nombre de Dios, ellos hacen todas estas maldades. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Entonces sigue diciendo, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros mismos. Esto es lo que Jesús le dice a esta gente, a estos reyes de Jerusalén, a estos líderes, a estos sacerdotes, a estos hombres, ¿verdad? Que son los gobernantes de la ciudad de Jerusalén. Jesús lo confronta. Dios envió la roca inconmovible para traer libertad, para traer salvación. Y todo aquel que en Él creyere, no se apresure. Manténgase firme en la fe, porque nuestro Señor volverá a tender el cordel de la justicia, o mejor dicho, a tender el cordel del juicio y a extender el nivel de la justicia. Al nivel de la justicia, ¿se acuerdan? La justicia está desbalanceada, pero Él va a tender el nivel de la justicia. Va a ser equidad pura, amados hermanos, sin acepción de personas, como lo vemos aquí, enfrentando a estos malvados. Por lo tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos acerca de esos profetas. Jeremías 23. ¿Qué dice el Señor? La profecía acerca de esos profetas malvados y perversos. Voy a hacerlos comer ajenjo, voy a hacerlos beber aguas amargas, porque la hipocresía que hay en toda la tierra tiene su origen en los profetas de Jerusalén, amados hermanos. Y Jesús los confronta. Esta es la profecía acerca de los profetas de Jerusalén, de los líderes, de los gobernantes de Jerusalén. ¿Y qué dice? Ay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas.
Versículo 14, ay, escribas, fariseos, hipócritas. Versículo 15, ay, fariseos y escribas hipócritas. ¿De dónde viene la hipocresía entonces? Dice, porque la hipocresía, esto lo escribió el profeta Jeremías antes de que Jesús estuviera en la tierra, tiene su origen en los profetas de Jerusalén, toda la hipocresía de la tierra. Ezequiel 22 dice, y vino a mi palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, ¿no juzgarás tú? Aquí está la profecía de quien vino a juzgar, el Hosana, el Rey, el Salvador, amados hermanos, el que viene a ponerle un pare a esta gran ciudad ramera, a esta ciudad, ¿verdad?, que ha sido tomada por estos hombres gobernantes, burladores, y que toda la maldad de la tierra, que toda la hipocresía que existe en la tierra, tiene su procedencia, ¿verdad?, su proceder desde la tierra de Jerusalén. Y que Dios dijo anteriormente en las enseñanzas anteriores de que quién iba a castigar Dios a todas las naciones, empezando por quién, por Jerusalén, la ciudad. No juzgarás tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a esta ciudad derramadora de sangre. Es exactamente lo que Jesucristo hizo. Vino a juzgar la nación o la ciudad derramadora de sangre, amados hermanos. Que el pueblo tenía miedo y cuando vio a Jesús exclamó y gritó, Hosana en las alturas, Hosana al que viene en el nombre de Dios, Hosana al Hijo de David, porque sabían que llegaba uno que los iba a librar del yugo, de la muerte, de la persecución, de la esclavitud, del derramamiento de sangre, amados hermanos, desde que Jesús vino a la tierra. Todos los niños de 2 años cercanos a la ciudad de Belén, Jerusalén, fueron muertos, amados hermanos. Qué terrible, ¿verdad? En estos días recientes hemos visto cómo las masacres, especialmente en escuelas, ¿verdad?, con niños inocentes que nos tocan el corazón. Imagínense esos días donde centenares, si no millares de niños fueron muertos en aquel entonces, amados hermanos. Padres huyendo, dejando todo para tratar de salvar a sus pequeños, amados hermanos. Qué horrible, ¿no? Y esos eran los líderes de la ciudad santa. Ciudad derramadora de sangre. Ciudad derramadora de sangre en medio de sí. ¿No juzgarás tú, hijo de hombre? Jesucristo juzgó, amados hermanos. Y estamos esperando el día de la ira de nuestro Dios. Y ese día de la ira, nuestro Dios le dio el poder y la autoridad. Por eso vemos ahí arriba, no lo volví a quitar, ¿verdad? Por meses hemos estado estudiando la autoridad de Jesús, la autoridad que se le fue entregada, amados hermanos. ¿Quién tiene el título del Hijo del Hombre? Ahora sí, lo tengo aquí, ¿verdad? El título del Hijo de Hombre, amados hermanos, les dije que era Jesús, por eso Mateo 18:11 dice, porque el Hijo de Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Por eso esta gente gritaba y exclamaba, Hosana en las alturas, Hosana al gran Rey. Jesucristo, el Hijo del Hombre. Él es, amados hermanos, quien juzgará a la ciudad derramadora de sangre. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día, el día de la ira, y ha llegado al término de tus años, por tanto te ha dado un oprobio a las naciones. Te ha dado en oprobio a las naciones y en escarnio a toda la tierra, la que está cerca de ti, las ciudades que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, se reirán porque eres amancillada de nombre
y de gran turbación. Jesús le dice entonces luego, amados hermanos, de haber enfrentado a los hipócritas, fariseos y escribas. Todo está en contexto, ¿no? En el capítulo 23 vamos a ver el contexto completo de quién es Jesús, de cómo Jesús dice: obedezcan mis mandatos y estatutos, pero no sean como estos hipócritas y malvados. Lea el capítulo 23. Y luego Jesús termina, después que le habla a ellos y le dice: ustedes son hipócritas, termina diciendo esto. Todo está en contexto, amados hermanos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿No juzgarás tú esto? ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre?, dice el profeta. Jesús está juzgando, amados hermanos. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces Jesús aquí está juzgando a la ciudad derramadora de sangre, amados hermanos. Se acabó la misericordia. He aquí, dice Jesús, capítulo 38, dice el Señor de señores: he aquí que vuestra casa os será dejada desierta. O mejor dicho, vuestra casa os es dejada desierta. Jesús está hablando de algo presente. En ese mismo momento, la casa quedó desierta. Ya no está más la presencia de Dios. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando vuelva otra vez el Rey de Reyes y Señor de Señores, su segunda venida, entonces todos los que se han burlado, los que se han llenado, jactado de que Jesús no era nadie, se van a arrepentir, amados hermanos. Cuando Jesús, o mejor dicho, en Génesis capítulo 49 vimos la profecía, ¿verdad? La profecía de Judá que decía: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y en él se congregarán los pueblos, atado a la vid su pollino, y la cepa el hijo de su asna. Lavó en vino, ¿qué? Lavó en él vino sus vestidos, y en la sangre de las uvas sus mantos. Cristo Jesús va a hacer justicia con todos los derramadores de sangre, con la ciudad derramadora de sangre, amados hermanos. Cristo Jesús vino ya en un pollino y todo el pueblo gritó: Hosana al Rey que viene a salvarnos, ¿no? Entonces, amados hermanos, la profecía de su Padre, que Jesucristo va a tomar el trono, el cetro de Judá, ha sido cumplida. Me emociono, se me cambió ahí. Podemos ver ahora el panorama grande, ¿verdad? No es tan sencillo, no es algo simbólico, no es algo que no tiene ningún significado, no es algo bonito, por decirlo así, que Jesús vino un pollino, amados hermanos. Se cumplió la profecía. El pueblo, dice, se congregaba a él. Vamos a leerlo, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, hasta que venga Jesús, y a él se congregarán los pueblos. El pueblo, cuando Jesús vio, o mejor dicho, cuando el pueblo vio a Jesús entrar en ese pollino, ¿verdad?
su entrada triunfal a Jerusalén, se cumplió la palabra cuando Jesús tomó el cetro para gobernar, amados hermanos. Bendito nuestro Dios. Entonces por eso vemos la palabra que dice en Jeremías, el juicio contra Jerusalén y Judá: huid, hijos de Benjamín, huid de en medio de Jerusalén y tocad bocina y tocad y alzad por señal humo sobre Bet-Jequiarim, porque del norte se ha visto el mal y quebrantamiento grande. Porque así dicho Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Amados hermanos, y con esto te doy el punto final de cuál es la ciudad del capítulo 17 que ha de ser destruida. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. ¿Cuál es la ciudad? La gran ciudad. ¿Cuál es la Babilonia misteriosa? ¿Cuál es esa Babilonia, amados hermanos, que la Biblia habla? Capítulo 17 Apocalipsis. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Jerusalén. Y nótese algo que no había visto aquí. Pero también la palabra ahí mismo en el capítulo 16, 17 dice: huid de ella, pueblo mío. ¿Y qué dice aquí Jeremías? Huid, hijos de Benjamín. Hijos de Benjamín, ¿quiénes son? Pueblo de él, ¿no? Huid de en medio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque esta es la ciudad que ha de ser castigada. Esta es la ciudad, amados hermanos. La gran Babilonia, la misteriosa, la que la palabra de Dios habla. Jeremías 9 dice: reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, no quedará en ella un solo habitante. Vemos como Jesucristo vino y juzgó, recibió el poder, y cuando venga y ejecute sus juicios con cordel y la justicia con balanza, entonces, amados hermanos, Él reinará para siempre, eternamente. Vamos a la enseñanza entonces de la redención de la gran ciudad, amados hermanos, porque hay oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de amor y de bendición, y sabemos que se habla acerca de que Dios va a tener misericordia y que va a compadecerse nuevamente. Pero realmente, amados hermanos, esta es la pregunta que les voy a hacer. ¿Realmente Dios está hablando de la Jerusalén que está ahí? Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Isaías 37, versículo 32 dice: Judá es liberado de Sequerim. Y nos muestra que Dios realmente tiene misericordia. Dice: porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En otras palabras, Dios tiene misericordia, amados hermanos. Dios es un Dios clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, ¿verdad? Y tiene un poco de conflicto lo que yo le estoy enseñando, de que Él va a hacer juicio, que Él va a destruir la tierra, que Él va a destruir la gran ciudad, ¿no? Pero al mismo tiempo la palabra nos dice que de Jerusalén saldrá un remanente y que del monte de Sión saldrán los que se salven, ¿no? ¿Quién es el monte de Sión, amados hermanos? Cristo Jesús. Y todo aquel que en Él crea será salvo, ¿verdad? Y este remanente que habla la palabra, pues obviamente hemos visto a través de la Escritura que hay un remanente que ha permanecido fiel y que todavía es un remanente, amados hermanos, porque Dios levanta 2 testigos de entre el pueblo para que profeticen acerca de la venida de nuestro Señor. Y el cual esos 2 hombres van a ser muertos, porque esa es la forma en que Jerusalén opera, ¿no? Todo lo que le estorba, mátalo y sácalo fuera. Así de simple, una ciudad derramadora de sangre. En el versículo 37, ¿verdad?, de Isaías, versículo 2, dice: oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se les alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión
y mi gloria en Israel. Nuevamente el Señor promete salvación, amados hermanos, y lo está diciendo el profeta, ¿verdad? Un poco contradictorio lo que ya yo les enseñé con lo que estamos leyendo aquí, ¿no? Entonces, para aclarar todas esas dudas, estamos haciendo, ¿verdad?, esta última enseñanza de la gran ciudad, ¿verdad? Porque se habla acerca de que la gran ciudad, pues no, Dios va a tener misericordia, ese es su pueblo escogido, Él las va a salvar, Él va a tener misericordia de ellos, pero eso no es lo que dice la palabra, amado hermano. Aunque aquí vemos eso, pero hay más, hay que escudriñar más la palabra. Isaías 51, amados hermanos, dice, oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. ¿De qué está ebria? De la sangre de los mártires, ¿verdad? ¿A quién está hablando? A Jerusalén. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. Fíjense bien que Dios tiene misericordia al fin. He quitado de ti el cáliz de mi ira, la ira que yo derramé sobre ti. Lo que quedó, lo he quitado, he tenido misericordia nuevamente contigo, Jerusalén. Nunca más lo beberás, nunca, nunca más, ya se acabó. ¿Por qué? Porque Dios se preparó, guardó, eligió, tiene un remanente. Por eso, amados hermanos, de todos estos años hasta el día que Jesucristo venga, son muchos los que han vivido bajo la obediencia de Dios. Todo ese remanente desde el principio hasta el día en que Jesucristo venga, todo ese remanente el Señor los va a volver a traer a su ciudad. Y entonces, ¿quién habitará la ciudad? Aquellos que siempre obedecieron, aquellos que siempre hicieron la voluntad de Dios, y ellos recibirán la promesa del Dios vivo. A ti y a mí, que nos hemos mantenido en la fe de Cristo Jesús, obedeciéndole en todos los caminos, ¿verdad? Esos son los que van a gobernar, a reinar en la ciudad de Jerusalén. Pero ¿de qué ciudad estamos hablando? ¿La que está allí o hay algo más? Y pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate, y pasaron por encima de ti, y te pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaren. Despierta, despierta, vístete de poder. Oh Sión, viste tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrán a ti incircuncisos ni inmundos. Fíjese bien que dice, nunca más vendrán a ti incircuncisos, inmundos. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar en aquel día, en el día que Él venga, en el día que Cristo Jesús venga a reinar en su tierra, a reinar en su reino, a reinar en su ciudad. Él se va a encargar que ni los incircuncisos ni los inmundos, y cuando habla de incircuncisos, hablamos incircuncisos de corazón. Él se va a encargar que nunca más pueda entrar maldad en esta ciudad santa. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Y si usted sigue leyendo Isaías 52 al 56, va a entender más de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque Jesucristo está ahí en esos capítulos 52 al 56, amados hermanos. Y Él es quien tiene la autoridad, el poder para juzgar. Él es el Hijo del Hombre que va a juzgar con igualdad, con equidad, con justicia, con el cordel de la justicia y la rectitud de la balanza del juicio, ¿no? Siempre cambio al revés.
con la balanza, con el cordel del juicio. Ahora me corrijo, con el cordel del juicio y con la balanza de la justicia, amados hermanos. Igualdad para todos. Y Jerusalén volverá a ser reina, volverá a vestirse, volverá a ser la ciudad amada, amados hermanos. Pero quien va a habitar en esa ciudad van a ser los justos, los hombres de fe, los hombres que viven en santidad. Y cuando digo hombres, hablo en general, ¿verdad? Y en Isaías 52, 56, usted va a poder entender todo esto que le estoy explicando. Usted lea los capítulos 52, 56 y va a ver mucho acerca de lo que le estoy diciendo. ¿De qué Jerusalén entonces estamos hablando? ¿De la terrenal o de la celestial? ¿Y qué es eso de que yo te estoy trayendo ahora una terrenal? Pues ya sabemos, y ahora una celestial. ¿De dónde sale eso, amados hermanos? Pero antes de llegar a ese punto, quiero que entiendan, amados hermanos, que Dios dice que Él va a destruir a Jerusalén y Él lo va a hacer. Pero viene una nueva Jerusalén, amados hermanos, y esta Jerusalén no tiene nada que ver con la primera. Porque Dios dijo que la va a destruir y le dio el poder y autoridad a Jesucristo para hacerlo y Él lo va a hacer. Pero viene una nueva Jerusalén y esta Jerusalén es la celestial. Y aquí es donde todos prácticamente fallan en cuanto a las profecías de que Dios tiene un amor por su pueblo, de que Dios tiene privilegios por su pueblo, ¿verdad? Porque así es como ellos lo ponen. Es un pueblo que Dios escogió, amados hermanos, pero ya el Dios de los cielos castigó, destruyó, separó y echó fuera. Y la palabra dice, amados hermanos, ¿no? Que Jerusalén será reducida a un montón de polvo, ¿no? Va a ser destruida, desechada. Vamos a dejar que la palabra entonces nos explique eso. En Hebreos capítulo 11 dice lo siguiente. Cuando Abraham fue llamado, obedeció para salir al lugar que se le había de dar como herencia, ¿no? Que había de recibir. Y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Pero por la fe habitó entonces como extranjero en la tierra prometida. En la tierra que Dios le dio, dice que habitó como ¿qué? Como extranjero, ¿no? Como en tierra ajena. A pesar de que Dios se la dio, Él habitó ahí. Esto Dios me lo dio, pero yo soy un extraño aquí y yo habito como ajeno, esto no me pertenece. Y si usted mira la palabra, usted va a ver que Él compró tierras, que Él hizo todas las cosas para el pedacito de tierra donde Él vivió. Él lo compró, Él lo tuvo, ¿verdad? Él nos vino aquí y puso la bandera de colonización diciendo esto me lo dio Dios y aquí estoy yo y se van todos para afuera. No, dice la palabra que vivió como si fuera tierra ajena, no es de Él. Sin embargo, Dios le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré y yo te la voy a entregar, ¿no? Y sigue diciendo, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban que la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Y esto es lo que más importa aquí en todo lo que leemos. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Cuál era el lugar que iba a recibir como herencia? La ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor era Dios. O es Dios, mejor dicho. ¿Cuál es esa ciudad, amados hermanos? Es la ciudad celestial. Abraham ya sabía que él iba hacia una promesa que no tenía nada que ver con esta tierra de aquí. ¿Ah? Eso es lo que dice ese versículo ahí. Luego sigue diciendo más adelante, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa. Todos se murieron, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y los hijos de Jacob murieron, todos murieron sin recibir la promesa.
sino mirándola de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, confesando que donde estaban, esa no era la tierra, amados hermanos. Bien claramente ellos sabían que estaban esperando una tierra, una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios mismo. Porque lo que de esto dice claramente da a entender que buscaban una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban un mejor o una mejor. Anhelaban algo mejor, algo que Dios ya le había dicho. Esto es una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, amados hermanos. ¿A quién Dios le prepara una ciudad? La Jerusalén que tenemos allá, que David construyó y levantó, era un símbolo para los que vivían en la tierra y vivían en rectitud y conocieran que había una esperanza de una ciudad eterna para siempre. Pero fue esta ciudad, hija de Sión, corrompida, derramadora de sangre, ciudad que Dios desechó, amados hermanos. Pero Dios, porque amó la fidelidad, porque amó a estos hombres que vivieron en rectitud, amó a estos hombres que vivieron en obediencia a Dios, dice la palabra, que hay una ciudad cuyos fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, para los que viven en obediencia a Él. Y que esta ciudad es celestial porque les ha preparado una ciudad, y esa ciudad es para los que van a vivir, para los que son obedientes, para los que aman a Jesucristo, obedecen sus mandatos y estatutos, para los que aman la justicia, la equidad y la verdad, no para los mentirosos, amados hermanos. ¿Cuál es el nombre de esta ciudad? En Apocalipsis 21 no lo dice. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Habían dejado de existir y el mar tampoco existía ya, amados hermanos. Si Dios dice que el cielo y la tierra pasaron, ya no hay nada más, entonces esa Jerusalén que está allí también pasó, amados hermanos. No hay rastro de ella, porque dice la palabra que Dios la destruyó, la desechó, ya no la quiso más. En otras palabras, el planeta Marte nos puede dar una enseñanza o nos puede dar una pista de cómo puede lucir, ¿verdad? El planeta Tierra, luego que el cielo y la tierra dejen de existir. Esto es tal vez un planeta que hubo vida en algún momento y que hicieron lo mismo, ¿no? Pero eso yo no sé, eso no lo sé. Pero esta imagen que usted ve ahí, esa imagen habla acerca mucho de este capítulo. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adornaba para su esposo. Entonces oí que desde el trono salían potentes voces, las cuales decían: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará
con ellos y será su Dios, amados hermanos. Entonces, estamos hablando, ¿no? ¿De qué? Se lo voy a poner aquí. La redención de la gran ciudad. De eso estamos hablando, ¿no? De que esa gran ciudad que ya pecó e hizo lo malo delante de Dios, ahora tenemos una nueva ciudad, se llama la Nueva Jerusalén. La misma ciudad que Abraham, Jacob y sus hijos esperaban, una ciudad cuyo arquitecto es Dios, amados hermanos. Y no tiene nada que ver con esta. Pero en esta ciudad solamente pueden vivir aquellos que viven en obediencia, aquellos que viven en rectitud, aquellos que al igual y a la semejanza de Abraham y al igual y a la semejanza de Cristo Jesús, esos son los únicos que van a poder ir a vivir aquí. Por eso entonces vemos las profecías, amados hermanos, ¿verdad? Si no me equivoco, estaban aquí. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrán a ti incircuncisos inmundos, porque ahí quien habita son hombres rectos, obedientes a Dios, amados hermanos. Entonces, yo creo que con esto ya explico bastante acerca de la gran ciudad. Pues Dios tiene preparado un plan para darnos salvación y para darnos un lugar donde habitar, y ese lugar se llama la Nueva Jerusalén. Cuando Jesús dijo, me voy a hacer morada para todos ustedes, mi Padre tiene muchas moradas, voy a prepararles lugar a ustedes. Jesús estaba hablando de esta gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Vamos a terminar con esto, amados hermanos. Jesús pagó con su propia sangre la libertad de la opresión de los hipócritas que quieren dominar al mundo. Así de simple. El único que merece toda gloria, toda exaltación y toda reverencia se llama el Hijo del Hombre, Jesucristo, quien tuvo el poder y quien tiene el poder para juzgar a la ciudad derramadora de sangre, la cual toda la hipocresía de la tierra se encuentra su origen en la Jerusalén. Y por eso Jesús la va a juzgar. Mantengámonos en rectitud, amados hermanos, mantengámonos sirviendo a nuestro Dios Todopoderoso, seamos fieles en nuestros caminos para que Él tenga misericordia de nosotros, Señor. Jesús, te lo pido, mi Señor. Ten misericordia de mí. Ayúdame a ser recto para poder vivir en tus caminos, Señor. Y poder ser parte de esa gloriosa bendición que es habitar en tu presencia, pues tú vas a ser el tabernáculo, tú eres, Señor. Cuando tu pueblo se rebeló, Señor, contra ti, Señor, tú sacaste tu presencia y te moviste fuera del pueblo a acampar fuera del pueblo, Señor. Cuando Moisés, Señor, sacó al pueblo de la tierra de Egipto, tú quisiste habitar con ellos y poner tu tabernáculo en ellos, Señor. Y ellos fueron rebeldes. No permitas, Señor, que yo sea también rebelde, mi Señor. Pues yo quiero habitar en esa gran ciudad, esa ciudad hermosa, cuyo arquitecto y fundador se llama Jehová, Yahweh, el Dios, el Elohim, el Todopoderoso. Permite que mis hermanos también, Señor, puedan vivir en rectitud, en obediencia, Señor, y que podamos entender que hay una ciudad que nos espera, la Nueva Jerusalén. Por eso tiene ese nombre, Nueva Jerusalén, donde viviremos los que vivimos en justicia y en verdad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya vimos entonces, ¿verdad? Una gran enseñanza. Hemos estado por varias semanas estudiando todo esto.
Y si volvemos nuevamente al capítulo de Génesis, donde Dios había creado al hombre y lo tenía ahí en el jardín de Edén, en el jardín de la gran ciudad Jerusalén, pero el hombre pecó y fue echado, amados hermanos. Y Dios le dio oportunidad y hasta el día de hoy sigue dando oportunidad, y todo aquel que se arrepienta volverá no al jardín, sino ahora va a ir a la ciudad. Dentro de la ciudad va a habitar. Ustedes ven cómo todo se conecta, amados hermanos. Por eso les pido que saque tiempo para seguir estudiando, ¿verdad? Y si quiere que yo siga enseñándole, pues amén. Y si usted lo va a hacer por su cuenta, amén. Y si tiene alguien que realmente le enseña la escritura, amén. Pero que sea la palabra de Dios la que hable y no el hombre. Bendiciones, mis hermanos, y hasta la semana que viene, si así el Señor lo permite, estaremos de vuelta, ¿verdad? No sé, voy a tomar unos días de descanso porque necesito poner en orden ciertas cosas y tal vez pasen unas 2 semanas sin que haga video, pero yo les voy a dejar saber. Entonces, quiero que estemos pendientes, los tiempos están difíciles, nuestro Señor se acerca, tenemos que mantenernos en oración, tenemos que mantenernos buscando la palabra del Señor, tenemos que prestar oído a las señales y a las cosas que suceden alrededor del mundo. Vienen tiempos difíciles, viene escasez, no porque haya escasez, sino porque la están creando, amados hermanos. Ellos quieren traer al anticristo, al hijo de perdición. Ellos quieren establecer ya el reino mundial, pero todavía hay alguien quien lo impide, ¿verdad? La palabra lo dice así. Así que, amados hermanos, estemos pendientes, preparémonos con cosas físicas, pero más que nada preparémonos en lo espiritual para poder tener relación con nuestro Dios y poder tener el poder y autoridad para proclamar y reclamar su palabra. Bendiciones, mis hermanos. Entonces seguiremos con los estudios, ¿verdad? Si el Señor lo permita. Y si estamos la semana que viene, pues ahí continuaremos con la enseñanza, ¿verdad? Estoy loco por llegar a la parte de la tierra prometida, a la parte de la tierra de la Nueva Jerusalén. Simplemente les hablé un poquito acerca de esto. Así que bendiciones, mis hermanos, y hasta la semana que viene, si así el Señor nos permite. Bendiciones.